Buenos días, mi nombre es Jairo Alarcón, soy pediatra intensivista, magíster en epidemiología y especialista en alta gerencia, docente en la Universidad del Valle y coordinador del Departamento de Pediatría de la Clínica Versalles. El día de hoy les hablaré acerca del COVID-19 en el escenario del cuidado intensivo pediátrico. Nuestro temario va a ser presentación clínica, fisiopatología, el ABC del manejo de UCI del niño con COVID-19 y unas pequeñas conclusiones. Los niños en general no han mostrado una tendencia a la desregulación inmune. Los marcadores inflamatorios, como proteínas C reactivas, las pruebas de función hepática alteradas y el dímero D, no se han observado tan comprometidas en los niños en comparación con la población adulta. Igualmente, fenómeno similar se ha presentado con la linfopenia, una de las grandes características de los pacientes adultos con COVID-19, expresados casi en un 70% de los casos, mientras que en los niños no llega a superar el 3 a 4 o 5% de los casos pediátricos con esta característica. La presentación clínica más frecuente son la fiebre, la fatiga y la tos, y en menor frecuencia congestión y secreción nasal, la expectoración, la diarrea y el dolor de cabeza. La disnea, la cianosis y otros síntomas pueden ocurrir a medida que la infección progresa, generalmente después de la primera semana de enfermedad, acompañada de síntomas tóxicos sistémicos. Algunos niños pueden progresar rápidamente hasta la insuficiencia respiratoria y los casos graves pueden llegar a presentar choque séptico y falla orgánica múltiple y lamentablemente la muerte. Estas características clínicas han sido correlacionadas y han sido evidenciadas en la última publicación en la revista Lancet en junio 25 por un estudio multicéntrico realizado en Europa donde revisó 582 pacientes en diferentes unidades de cuidado intensivo del continente europeo, en el cual evidenció las condiciones premórbidas de los pacientes, igualmente así como las sintomatologías más frecuentes como las que ustedes ya les acabo de reportar y las que ustedes están viendo en la pantalla. Definiciones muy importantes se han desarrollado tanto por la SIN como por la ANSI para estratificar la severidad de la presentación del cuadro clínico y por ende las intervenciones que al lugar que debe tener el paciente tanto en las áreas de urgencias como el cuidado intensivo. Después de una infección viral, aproximadamente entre un 20 y un 30% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 desarrollan una enfermedad grave con daño pulmonar importante, en parte debido a una respuesta inflamatoria de reacción exagerada. Mecánicamente, las complicaciones pulmonares van a ser el resultado de una ruptura de la barrera vascular, lo cual va a provocar edema, endotelitis, activación de las vías de la coagulación, con posible desarrollo de coagulación intravascular diseminada e infiltración de células inflamatorias desreguladas. La fuga vascular y el edema pulmonar son causados entonces por múltiples mecanismos, los cuales gráficamente los podemos ver en esta publicación en Nature, donde en primer lugar el virus puede llegar a afectar directamente las células endoteliales, uniéndose el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, provocando una serie de alteraciones y disfunción de las células endoteliales, lisis y muerte. La reducción de la actividad de la enzima convertidora activa indirectamente una serie de vías, entre ellas la de la calicreína y la bradiquinina, aumentando por ende la permeabilidad vascular. Los neutrófilos activados, reclutados por células endoteliales pulmonares, producen mediadores cistotóxicos, incluyendo radicales libres de oxígeno. Igualmente, estas citoquinas inflamatorias y moléculas vasoactivas van a producir una mayor contractilidad de las células endoteliales y el relajamiento de las uniones interendoteliales, lo cual va a llevar a que las citoquinas, esencialmente la interleuquina 1 beta y el TNF, activen las glucuronidasas, lo que va a provocar un aumento de la deposición del ácido hialurónico en la matriz extracelular y lo cual a su vez va a promover la retención de agua. En conjunto, todos estos mecanismos van a llevar a producir fuga capilar, aumento y estimulación de la coagulación, inflamación, edema y fuga vascular. Muchos de los pacientes con COVID-19 graves muestran signos de una tormenta inflamatoria con una gran liberación de citoquinas. Citoquinas proinflamatorias que amplifican el proceso de destrucción, llevando a una mayor difusión de las células endoteliales, a lo que hemos visto como es la coagulación, a la fuga capilar, a la inflamación, a una coagulación intravascular diseminada, a la vasodilatación del lecho capilar pulmonar, dando por ende disfunción del alvéolo
lo cual se va a expresar desde el punto de vista clínico con una insuficiencia respiratoria hipóxica, con SRA y en última instancia con falla multiorgánica y la muerte. Diferentes estudios anatomopatológicos han evidenciado los hallazgos que se visualizamos tanto en las escanografías como en las piezas anatómicas, evidenciando pues los focos de pulmonar, las consolidaciones, las áreas de neumonía, la presencia de líquido a nivel del espacio alveolar, así como la presencia de grandes infiltraciones a nivel de los alvéolos, del lumen de los alvéolos. Igualmente, en la presentación clínica del paciente se puede expresarnos con cuadros de sepsis grave o de choque séptico. Y entre los elementos claves para desarrollar y progresar un COVID-19 en pediatría, que generalmente es muy sutil y muy benigno, tienen una predisposición o un factor de riesgo para desarrollar un COVID-19 grave, los menores de 3 meses, los pacientes con hipertensión pulmonar, los pacientes con displasia broncopulmonar, asma severa, pacientes que están recibiendo medicamentos inmunosupresores de forma crónica, inmunodeficiencias congénitas, hemoglobinopatías o también se han visto en adolescentes obesos. Los criterios para hospitalización básicamente es el niño que tiene compromiso sistémico, en general necesidad de oxigenoterapia o que tiene anormalidades en el examen físico o en los hallazgos, tanto en los biomarcadores de infección como en la imagenología tipo rayos X o en la escanografía. Ya, si este paciente eh, ha evolucionado y ha tenido empeoramiento del cuadro clínico durante la hospitalización, a incremento o se presenta al servicio de urgencias con insuficiencia respiratoria severa, con shock, con injuria pulmonar aguda, con requerimientos de fracción inspirada de oxígeno alto para poder sostener saturaciones adecuadas o tiene comorbilidades críticas, este paciente probablemente lo que va a requerir es una admisión en la unidad de cuidado intensivo, donde la serie de intervenciones van a ser determinadas por la expresión clínica del paciente en esas circunstancias. La gran mayoría de ellos, una gran mayoría, por lo menos un 90% de los pacientes que están sintomáticos o pacientes sintomáticos con COVID-19 se van a presentar con dificultad respiratoria leve y que van a requerir básicamente suplementos de oxigenoterapia, el cual se debe suministrar si el paciente tiene pulsosimetrías menores a 92%, la cual se debe ir ajustando la fracción inspirada de oxígeno para mantener saturaciones en alrededor de 92 o 96%. Estas se deben monitorizar de una forma rutinaria con diferentes indicadores o cocientes, llámese el SAFI o la PAFI, que permiten medir y controlar los niveles de oxigenación de una forma no invasiva y que son extremadamente útiles. Aquí ustedes tienen los valores para estratificar la severidad del cuadro clínico y para saber si ese paciente se puede continuar en un área de observación, en un área de hospitalización y si no requiere más intervenciones o intervenciones mayores. En caso necesario que el paciente tenga factores de riesgo o que ya a pesar de la oxigenoterapia convencional el paciente ha evolucionado inadecuadamente o que se presente con signos de alarma dados por alteraciones del triángulo de elevación pediátrica, tanto en los lados de la apariencia, trastornos del sensorio o de la perfusión a piel dados por inestabilidad hemodinámica o desde el punto de vista del lado del triángulo de la aproximación de alteraciones en el trabajo respiratorio dado por cianosis, incapacidad para alimentarse, incapacidad para mantener saturaciones adecuadas, con alteraciones de los cocientes respiratorios, llámese una PAFI menor o igual a 250, o pacientes que evidentemente requieren un soporte ventilatorio, esos pacientes deben ingresar rápidamente a una unidad de cuidado intensivo, en los cuales se deben de tomar una serie de biomarcadores de inflamación, como ustedes lo están viendo ahí, como un hemograma, glicemia, creatinina, pruebas de función hepática, el dímero D, la ferritina, la procalcitonina, enzimas cardíacas, y la determinación del diagnóstico diferencial con los paneles virales de PCR para COVID-19, así como el panel viral para influenza o virus sincitial respiratorio. Obviamente hay que tomar hemocultivos para descartar coinfecciones. Las radiografías, las ecografías y las ecografías de tórax son elementos que, dependiendo de la severidad del paciente, se van a requerir. Ya el paciente que evoluciona y ha requerido una oxigenoterapia mayor, se debe considerar
la posibilidad de ser tributario de recibir la oxigenoterapia vía una cánula nasal de alto flujo, la cual le va a permitir una mejoría en el esfuerzo respiratorio gracias a la presión positiva continua se influye, se suministra a la vía aérea, gracias a que esa cánula nasal va a reducir el trabajo respiratorio, adicionalmente también porque se ha demostrado que disminuye la necesidad de la intubación. Las cánulas nasales de alto flujo pues, han mostrado una gran importancia y una gran relevancia en esta pandemia, dado que se ha demostrado, aún en adultos, que reducen la necesidad de intubación y han reducido hasta la mortalidad en los 90 días, con menor riesgo de infección del personal asistencial en caso de otros tipos de terapias. Tenemos otros indicadores de severidad del paciente, como son el índice de oxigenación o el índice de saturación. Herramientas específicas para estar evaluando esa oxigenoterapia que nos lo estamos suministrando nosotros al paciente, si está siendo contundentemente útil o por el contrario va a requerir otro tipo de intervenciones o el paciente está evolucionando a otro tipo de diagnóstico tipo SRA. Si el paciente no resuelve con la ventilación con una cánula, con el soporte, con una cánula de alto flujo, otra de las consideraciones que se debe tener en cuenta es la posibilidad de utilizar la ventilación no invasiva y siempre considerar el manejo con ellas y estar evaluando después de 30 minutos, una hora, si no hay mejoría, considerar rápidamente tener en cuenta la necesidad de una intubación e iniciar la ventilación mecánica invasiva. Entonces, muy importante es, la paciente con hipoxia en el área de urgencia y de cuidado intensivo se debe evaluar, ¿requiere o no requiere la intubación? No requiere, entonces vámonos con suplemento de oxígeno, con una cánula de alto flujo y vamos revisando y vamos evolucionando, tratando de siempre no hacer un procedimiento invasivo. En caso de que el paciente se deteriore, no evoluciona adecuadamente la saturación, los indicadores y los cocientes respiratorios, la PAF y la SAFI no evoluciona adecuadamente con este tipo de soporte, debemos de pensar en un soporte mayor tipo ventilación mecánica invasiva, tipo ventilación en sus diferentes modalidades. Obviamente, la intubación de estos pacientes con hipoxemia grave o que no han respondido con la cánula de alto flujo o con la ventilación no invasiva va a requerir y deben ser intubados sin demora. Idealmente deben de hacerse intubación con videolaringoscopio y teniendo en cuenta que la intubación se considera un procedimiento de alto riesgo de aerolización. El proceso de intubación debe utilizarse la secuencia que es conocida por todos como la secuencia de intubación rápida y idealmente utilizándose siempre los bloqueadores neuromusculares para paralizar al paciente para evitar la tos, tratando de evitar en la mayoría de las posibilidades de aerolización. La utilización de los tubos con balón son altamente recomendados preferiblemente para evitar la exposición a los aerosoles del paciente. Tener en cuenta que la secuencia de intubación rápida debe hacerse básicamente por la persona de mayor experiencia en el momento de la intubación, idealmente por el grupo de anestesiología o por los intensivistas pediatras. Se considera que el paciente que está en ventilación mecánica invasiva, según la experiencia que se ha obtenido en la población adulta, se ha recomendado entonces utilizar una estrategia de ventilación protectora y considerar la hipercapnia permisiva para tratar de lesionar de una forma diatrogénica al paciente en este tipo de ventilación, dado que el compromiso que vimos desde el punto de vista fisiológico de la membrana alveolar, que ya está comprometida, al usar todos estos parámetros ventilatorios podemos llegar a producir injuria por volutrauma o por barotrauma. Tener en cuenta volúmenes tidal bajos de 4 a 6 cc por kilo, presiones de distensiones menores de 15, presiones plató por debajo de 30 y el PIP óptimo para tener un adecuado reclutamiento. Tratar de tener un PP por debajo de 6, 8, el mínimo por debajo de 10. Y siempre tener la fracción inspirada de oxígeno mínima para lograr saturaciones entre 88 y 96, teniendo en cuenta que el oxígeno alto también de una forma más prolongada va a llegar a producirnos lesiones a nivel de ese endotelio respiratorio. Tener en cuenta que en algunos casos graves se debe asociar bloqueo neuromuscular intermitente o en infusión continua. Y considerar
que si a pesar de las medidas anteriores, la relación de la PAFI está por debajo de 150 o de la SAFI por debajo de 175, debemos pensar en otras estrategias ventilatorias como la ventilación en decúbito prono, la cual se ha demostrado que utilizada de forma precoz y prolongada por lo menos entre 12 a 16 horas, ha tenido excelente resultado para los pacientes con una PAFI muy comprometida. En algunas circunstancias, en pacientes con hipertensión pulmonar, se ha pensado y se ha encontrado que la ventilación del paciente con COVID-19 con SRA podría llegarse a beneficiar del óxido nítrico inhalado, sin embargo no se debe utilizar de forma rutinaria. Dentro de los elementos que han aparecido recientemente y publicados en esta semana, hay un dato bien importante que es el ensayo publicado a través por el trabajo del ensayo de Recovery en Inglaterra, donde cual se demostró que la desametasona en pacientes con COVID-19 en adolescentes y adultos jóvenes ha encontrado unos resultados muy importantes. En este estudio, donde participaron aproximadamente 4.300 pacientes asignados al azar, se utilizó la desametasona y encontró que redujo hasta un tercio de la mortalidad en los pacientes que estaban recibiendo soporte ventilatorio y hasta un quinto redujo la mortalidad en los pacientes que estaban recibiendo oxigenoterapia. Ningún efecto tuvo la desametasona en los pacientes que no estaban recibiendo soporte de oxígeno suplementario. Esta es una luz que nos presenta, dado que, como sabemos y es conocido ampliamente por todos, el COVID-19, tanto en niños como en adultos, no ha tenido ningún tipo de intervención o tratamiento alguno, sino todas son terapias de apoyo o de soporte. Desde el punto de vista de terapia de líquidos, se nos ha recomendado usar una estrategia muy conservadora en el suministro de los líquidos. Adicionalmente, se ha recomendado usar los cristaloides sobre los coloides y estos cristaloides idealmente deben de ser balanceados y no se sugiere el uso rutinario ni de albúmina, ni de gelatinas, ni de estranes. Desde el punto de vista de soporte vasoactivo, se sugiere el uso de la vasopresina como el principal agente vasopresor en primera línea y en segunda línea la vasopresina. En pacientes que tengan compromiso de la función cardíaca y que tengan hipoperfusión persistente, debemos considerar los inotrópicos en caso de que el paciente no tenga mucho compromiso de acidosis metabólica, pensar en primera instancia en la dobutamina, y si tiene una acidosis metabólica importante, pensar en el milrinone como la estrategia terapéutica desde el punto de vista inotrópico a seguir. En los niños y en el shock refractario se sugieren dosis bajas de esteroides, de hidrocortisona, básicamente para soportar a ese paciente en un estado de shock refractario. ¿Cuándo estamos pensando que el paciente puede salir de la UCI o de la institución? Básicamente de la UCI saldrá cuando el paciente tenga una SAFI y una PAFI dentro de los rangos normales, que no tenga requerimientos de oxígeno suplementario, que los biomarcadores de infección se hayan normalizado, cuando los linfocitos estén normales, cuando tenga una estabilidad hemodinámica y cuando las pruebas de PCR estén negativas. Como conclusión de esta charla tenemos que el COVID-19 en pediatría es una enfermedad muchísimo más leve que en los adultos y las muertes en niños han sido extremadamente raras. Que si bien hay hallazgos diagnósticos similares a los adultos, como la fiebre y los síntomas respiratorios prevalentes, estos son de menor intensidad y severidad en los niños. Que los marcadores inflamatorios elevados fueron menos comunes en los niños y la linfopenia ha sido muy poco frecuente. Que se ha encontrado pacientes recién nacidos con COVID y han sido sintomáticos, pero no hay evidencia en el momento demostrada que haya una transmisión intrauterina vertical. Que el tratamiento sugerido básicamente es proporcionar soporte multisistémico con oxígeno, que es de una forma oportuna y es de primer orden, así como soporte de líquido, electrolito y nutricional. Que hay que especial cuidados debemos de tener en pacientes en niños con factores de riesgo y con morbilidades, que no hay un tratamiento contundente para la infección por COVID-19 en el momento de la charla y que la desametasona parece que tuviera un rol importante y específico en algunos pacientes con COVID-19. Las esperanzas entonces están puestas en la creación de la vacuna.